Cifras económicas en rojo recibieron a Nicolás Maduro a su regreso a Venezuela, tras 13 días de ausencia por una polémica gira que tuvo como objetivo lograr acuerdos que permitieran sortear la crisis a raíz de la caída de los precios del petróleo. Nicolás Maduro regresó con supuestos resultados aún desconocidos. Pese a calificar su viaje como un éxito, los valores del crudo en el mercado internacional continuaron cayendo esta semana. Escuchemos lo que dijo Maduro sobre la gira. Una gira necesaria para afrontar las nuevas circunstancias del mundo y de la economía nacional. Una gira, puedo decirlo, muy provechosa, muy exitosa para los planes del renacimiento económico de Venezuela. Vamos de inmediato a hablar de este tema y saludo a Horacio Medina, exdirectivo de PDVSA, experto en temas de petróleos. Muy buenas tardes, señor Medina. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Sí, muy buenas tardes, Jesús, para ti y para toda la audiencia de NTN 24. Escuchamos hace apenas unos segundos a Nicolás Maduro y dice que la gira fue provechosa. ¿Será realmente de ayuda algunos de estos acuerdos, los que quizás haya logrado, no lo sabemos aún cuáles son específicamente, en todo este viaje para normalizar la situación de Venezuela a raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo? Bueno, pues obviamente no. O sea que yo creo que no hay ningún tipo de estos acuerdos que pueda ser positivo para resolver la crisis que hay en este momento y que va a ser en el corto y en el mediano plazo. Quizás este tipo de acuerdos, si es que se firmaron, son acuerdos de participación en proyectos y todos estos resultados de esos proyectos se verán en el mediano y en el largo plazo. Venezuela en este momento tiene una situación absolutamente crítica que no tiene solución en el corto plazo a menos que se tomen medidas drásticas y que se acuda a la única fuente de financiamiento que tiene en este momento, que sería el Fondo Monetario Internacional, lo cual implicaría en la renuncia al modelo político que se viene aplicando en Venezuela por 15 años, porque no hay otra alternativa. Si uno ve los números de petróleo de Venezuela, fuente primordial y única de las divisas del país, uno puede estar plenamente seguro que en el primer trimestre el flujo de caja de PDVSA va a ser deficitario en más de 4.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a salir los dólares para mantener de alguna manera un equilibrio que requiere importar unos 10.000 millones de dólares en alimentos? O sea, la situación es bien complicada, muy grave, y yo creo que, bueno, sí, hay alternativas de paliarla, que será sencillamente hacer pagar a la clase media, paralizar el país y tratar de resolver el asunto con represión. No creo que este viaje definitivamente haya aportado ningún tipo de solución a esta crisis en Venezuela. Entonces la vía o estos acuerdos no son los que necesita Venezuela. Le pregunto a usted, aparte de la respuesta que nos entregaba hace apenas unos segundos sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿qué tipo de acuerdos necesita entonces Venezuela para salir a flote? Bueno, lo primero, no hay forma de que pueda mantener una tasa de cambio o tres tipos de cambio como el que existe en Venezuela. Hay que tomar una decisión en ese sentido y definitivamente eso implicará una devaluación brutal. Yo he visto que ha habido un proceso de devaluación en la moneda colombiana cuando el petróleo influye en el 5% del Producto Interno Bruto y es más o menos el 21% de las divisas. Y con todo y eso, pues ha habido una devaluación. En Venezuela hay una negativa absoluta a tomar ese tipo de decisiones, que es la primera que debe tomarse. Lo segundo, bueno, definitivamente tiene que resolverse la entrega de crudo a través de Petrocaribe, a Cuba y toda esta cantidad de convenios que se firmaron que definitivamente no le rinden ningún beneficio al país. Estamos en una emergencia. Y definitivamente hay otras medidas que son reducciones importantes en el gasto público. Pero un país como Venezuela, que tiene más de 5 millones de trabajadores que dependen de lo que genera el Estado, pues eso se le hace una situación bien complicada. Entonces, es por eso que te digo que quizás la única alternativa es recurrir al Fondo Monetario Internacional, que va a imponer medidas como esta que te estoy diciendo, pero que sería capaz de darle un aporte de 15.000 o 20.000 millones de dólares, que sería la única forma que pudiera paliarse la situación en el corto plazo. Claro, la gira de Nicolás Maduro tenía como objetivo lograr un consenso entre los países de la OPEP para disminuir la producción de petróleo y lograr subir los precios. ¿Usted cree que esta situación va a llegar a darse y está al alcance?
Mira, Venezuela es en este momento un actor secundario o terciario dentro de la OPEP. Lo primero que te puedo decir, no tiene ninguna posibilidad de aumentar su capacidad de producción. De hecho, produce 600.000 barriles por debajo de la cuota que debería producir, que lo está haciendo Arabia Saudita. En tercer lugar, pues se ha aliado con países como Rusia, Irán, que son en evidencia también altamente perjudicados porque no tomaron las previsiones a través del tiempo. Esta era una caída que de alguna manera se había anunciado desde el año 2012. Así que yo creo que Venezuela en este momento carece de una absoluta influencia que tuvo hace 40 años y más en la OPEP. En este momento los países árabes, los países del Medio Oriente están propiciando este tipo de elementos, a mi modo de ver las cosas, tratando de evitar, eso sí, que haya nuevas incorporaciones de producción de las lutitas en otros países, como bien puede ser Argentina, bien puede ser Rusia, bien puede ser México. Ellos están tratando de preservar el mercado árabe en Asia, y es por eso que creo que se han tomado este riesgo. Están, digamos, sacrificando el corto plazo en función de garantizarse un mercado de largo plazo, cosa que no está dispuesto a hacer Venezuela y otros países de la OPEP que tampoco tomaron ningún tipo de previsión. Señor Medina, mucha gente que nos pueda estar viendo en este momento en Venezuela se está preguntando, y quizás personas simplemente del común que no tienen mucho conocimiento en materia económica, en materia de petróleos, de por qué todo el campo de la minería o de la energética influyen precisamente en los países. ¿Cómo se afecta o cómo se ve afectado el bolsillo del venezolano común y corriente hoy con lo que está sucediendo con los precios del petróleo? Bueno, fíjate, muy rápidamente, para que tratar de explicarlo. Nosotros estamos en este momento, si ponemos el precio del crudo de $50 hoy en día, que está muy por debajo de eso ya en el caso de Venezuela, pero tomando $50, ese es el precio que tenía el crudo en el año 1975, cuando Venezuela tenía muchos menos habitantes y producía muchos más barriles. Producía alrededor de 600.000 barriles más y tenía la séptima parte de la población que hay hoy en día en Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible que con el mismo precio del crudo, pero con una población muchísimo mayor y con un volumen mucho menor, pueda alcanzar? Pues sencillamente no alcanza. Eso es un poco lo que ha sucedido. Durante 15 años hemos tenido un régimen que se ha centrado en el rentismo del petróleo y no creó ninguna otras fuentes alternativas de ingresos, ninguna otras fuentes alternativas de empleo. Y en este momento, cuando está esta situación, no hay suficientes divisas para el país. Hay un endeudamiento tremendo que se ha hecho por la irresponsabilidad también que se ha tenido durante los últimos 8 años, y esto se traduce en lo siguiente: no hay productos que se produzcan en el país porque todas las empresas, tierras han sido expropiadas, definitivamente han sido arruinadas, no se produce, el aparato productivo privado no produce lo suficiente, debe importarse, y por el otro lado no hay divisas para pagar esas importaciones. Esto definitivamente genera un proceso de inflación, de escasez, que va a llevarnos a una devaluación y que definitivamente va a llegar obviamente también a aumentar el nivel de desempleo. O sea, la gente en la calle se va a afectar con la inflación, con la escasez y con el desempleo. Le agradecemos a Horacio Medina, ex directivo de PDVSA, experto en temas de petróleo. Muchas gracias, señor Medina, por estar con nosotros en la tarde. Una buena tarde para usted en Miami, en la Florida. No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar contigo y con toda la audiencia, Jesús. Gracias. Gracias.